Bueno, esperamos que se conecten más compañeros, ¿sí? Ya la veo acá la profesora Patricia, que ya está conectada, a quien les damos la bienvenida. Profe Patricia, bienvenida a esta clase de Fundamento. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy día. Hola Martín, gracias. Sí, yo les voy contando a los chicos que la profesora Patricia Valdés, que también forma parte del equipo, ¿no? de la asignatura Fundamentos, también además los va a acompañar a ustedes seguramente en otras asignaturas dentro de su trayectoria por el profesorado en biología, ¿no? Así que le agradecemos mucho que hoy haya tenido este tiempito, ¿no es cierto?, para trabajar con ustedes un tópico muy importante en muchos sentidos, porque ya ella le va a contar muy bien. Así que bueno, profe, nosotros esperamos siempre entre 5, 7 minutitos que los compañeros se terminen de conectar para comenzar, ¿sí? Buenas tardes, chicos, buenas tardes, profes. Hola Ruth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ruth, ¿cómo te va? Bueno, Martín, gracias por la presentación y la agradecida soy yo porque siempre tengo la oportunidad de conocer a la gente de primer año a través de esta clase especial. Así que bueno, estamos a la espera de que ingresen entonces un poco más de estudiantes y arrancamos. Bueno, sí, así es, así que esperemos un ratito, 19 y 5 y 6 empezamos. Bien. No sé, chicos, mientras, si tienen alguna duda al respecto de estas fechas que hemos compartido en las clases anteriores, ¿sí? La fecha del tercer parcial, del recuperatorio, ¿sí? La fecha del encuentro presencial también que vamos a tener si todo marcha bien en la facultad. Cualquier cosa, van aprovechando estos 5 minutitos que tenemos como para preguntar esas cuestiones. Profe, Sí. ¿en qué fecha es el encuentro presencial? La fecha del encuentro presencial está programada para el día 23 de junio, que sería un día jueves. Ah, bueno, gracias. De nada. El recuperatorio Brisa del tercer parcial está programado para el día 29 de junio. Yo de todos modos no me olvido que les dije que iba a compartir esta información en el Facebook y que bueno, por una cosa y otra, el parcial Aldo es el día, bien, muy bien, es el 22. El tercer parcial es el 22 de junio. Iris, no, como veníamos repitiendo nosotros en estas clases, tanto el parcial como el recuperatorio siguen siendo en la misma modalidad como veníamos realizando a través del aula Moodle. Así que no serían presenciales, digamos. Gracias, Ruth. Así es. Esa sería, ¿no es cierto?, más o menos la programación de esas fechas importantes a tener en cuenta.
Ese día les comento también el día 29, que es el recuperatorio del tercer parcial, es el último día de clase, ¿sí? O sea, que los estudiantes que tengan que ir a esa instancia de recuperación del parcial, nos vemos ese día, el 29 de junio, como el último día de clase. Y los que no, los que hayan aprobado el tercer parcial en la primera instancia, la última clase que nos veríamos es el día 23, ¿sí? En ese encuentro presencial. Bueno, ya son las 19:05. El encuentro presencial. ¿Cómo? Disculpen, no ¿A qué hora va a ser el encuentro presencial? Eso, doña Marcelina, creo que es, ¿no es cierto? Sí, Marcelina. Sí. Todavía no lo tenemos bien definido, ya lo vamos a definir a la brevedad en estos días con la profesora Moreno, y ya le vamos a estar comunicando el horario y el lugar, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias, profesor. De nada, de nada. Telma, se prevé que el encuentro presencial sea en el mismo horario de nuestras clases, ¿sí? Y en los mismos días. Así que, sin duda que va a ser más o menos en ese rango en el que ustedes ya saben que tienen clases de fundamento, ¿sí? Bueno, parece ser que no hay más consultas, entonces, bueno, prestemos bien atención, chicos, no se sáquense todas las dudas, el tema de hoy es muy importante, así que prestemos atención. Bueno, Martín, cuando vos quieras, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Ah, bien. Bueno, yo tengo un internet medio inestable, así que puede que en algún momento me quede congelada. Me avisan, por favor, y ya veo cómo resolverlo. Apago la cámara, por ejemplo. Bien. Bueno, para los que ingresaron recién, les comento que yo soy Patricia Valdés, soy profesora en Ciencias Biológicas y, bueno, hice varios estudios vinculados a la enseñanza de la ciencia, porque para mí es una pasión esto, y van a tener, digamos, la suerte de verme en cuarto año, cuando cursen programación didáctica en ciencias biológicas y práctica de la enseñanza 1, y en quinto año cuando cursen problemática de la educación en ciencia. Ambas, bueno, en realidad, bueno, son 3 asignaturas, son muy importantes en la carrera, y me parece, por lo menos a mí, me parece que son, digamos, relevantes en la formación docente, porque si ustedes piensan, es la primera práctica que van a hacer en la educación secundaria. Es el primer encuentro que van a tener donde van a preparar una clase y van a estar con estudiantes. Así que en esa oportunidad nos volveremos a encontrar. Por ahora, le decía a Martín, al profe Martín, que muchas gracias por invitarme porque es un primer contacto con ustedes y con un tópico, como él decía, muy interesante porque tiene que ver con la función que tienen ustedes en la institución, es decir, la función de aprender. Digamos, daría como obvio esta historia de decir, bueno, yo ingresé ahora a la universidad y obviamente tengo que aprender y tengo que aprobar y tengo que avanzar en la carrera. Eso que parece tan simple, para algunas personas es simple y para otras no lo es. Entonces, pasa que empezamos a, digamos, juntar, ¿no? A acarrear algunos fracasos y esos fracasos nos suelen frustrar y nos ponen en la duda de si se avanzar en la carrera o dedicarnos a otra cosa o cambiar de carrera, porque quizás no es para lo que nosotros estamos más familiarizados o formados. A veces la educación secundaria nos ha moldeado para determinadas disciplinas, tenemos más familiaridad con algunas y menos con otras. Me ha tocado charlar con muchos estudiantes de biología que han hecho un secundario que no es, ¿no? La orientación en biología. Ellos tienen una orientación contable u otra orientación en turismo, por ejemplo. Entonces uno dice, y bueno, pero ¿por qué están estudiando biología? Y bueno, era su vocación estudiar biología y por esas cosas del destino tuvieron un secundario en otra disciplina.
Vamos a pasar a la presentación, así vamos avanzando en el tópico. A ver, díganme si se ve. Sí, profesora, sí se ve. Muy Ahí bien. está. Bueno, acá yo lo tengo. ¿Ustedes también o no? Sí, se ve perfectamente. Bien. Bien. Yo puse un tiro al blanco, ¿no? En la carátula de esta presentación y tiene una razón de ser. Vamos a tratar de avanzar y después vamos a entender por qué está este tiro al blanco. Cuando uno termina, ¿no?, algo que se ha propuesto o llega a una meta, habla del éxito, ¿no? Y la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué significa para ustedes ser exitoso, ¿no? Más allá del éxito académico, del éxito en los estudios, la pregunta es, ¿qué otras cosas nos hacen sentir exitosos? Porque, por ejemplo, los famosos no han estudiado, hay muchos que no han estudiado y sin embargo son exitosos, ¿no? El éxito, ¿por qué viene dado? Viene dado por la fama, viene dado por el reconocimiento de nuestros pares, viene dado por el grupo familiar. ¿A qué asocian ustedes el éxito? Pueden ponerlo en el chat si quieren. Los logros, ajá. Bien. Objetivos personales, metas. Bien. Y esos logros y esas metas están asociadas ¿a qué? A la suerte. Ah, Sí, bueno. al mérito. Perdón, no escuché. Al mérito. Al mérito, ajá. Ah, bien, al esfuerzo, el trabajo. Como Bueno, como una culminación de una tarea también puede ser. bueno, pero ¿por qué se logra todo eso? O sea, ¿por qué logro la meta? ¿Por qué cumplo el objetivo? Algunos dicen acá porque hay un esfuerzo, otros hablan de la suerte. Hay otra dedicación, dice Telma. Sí, el esfuerzo y el trabajo. Bien, todo eso nos hace llegar al objetivo que tenemos planteado en nuestras vidas, ¿sí? Fíjense que cuando la gente se le pregunta, ¿no?, cuáles son digamos, aquello vinculado al éxito, algunos hablan de ser famoso, ¿no? Famoso me refiero reconocido en un ambiente, ¿no? Tener una familia, tener dinero, nadie habló del dinero, pero yo estoy casi segura que muchos piensan que el éxito es eso, ¿no? Es tener dinero, tener un cuerpo esbelto. Hay gente que vive para eso, ¿no? Para el trabajo de la belleza física y trabaja en el gimnasio su cuerpo y trabaja con su piel, en tratamientos de belleza capilar, facial, etcétera. Por algo esa industria mueve millones de dólares, ¿no? Tener un trabajo o ser un... Todo esto estaría vinculado. Ahora veamos qué pasa en la universidad. Acá yo les he leído algunas noticias que no son tan viejas. Fíjense que algunas son del 2021, ya tenemos algunas de 2022, y tenemos algunas situaciones de ingreso a carreras en la universidad, ¿no? Acá tenemos el 86% de los aspirantes a medicina de un Cuyo desaprobó el primer examen de ingreso. Los estudiantes tardan 8 años en graduarse en la Universidad de La Plata. Fíjense que la Universidad de La Plata también tiene el profesorado en ciencias biológicas, igual que nosotros, y en promedio los estudiantes demoran 10,8 años en recibirse. Y la carrera del profesorado en ciencias biológicas en La Plata es de 4 años. O sea que estamos hablando de que los estudiantes demoran más del doble, ¿no?, en cursarla y en recibirse.
Fíjense qué es lo que pasó acá en Salta, ¿no? La carrera de medicina hubieron 5.500 inscriptos, quedaron alrededor de 700, porque el diario habla de 795 y después habla de 745, que los que estaban habilitados para rendir el examen. Después de haber tomado un parcial o un examen, se tomó otro, un recuperatorio, y en ese recuperatorio no quedó nadie, ¿sí? No hubo ingresantes en medicina. Obvio que es algo, digamos, sospechoso y hasta cierto punto uno piensa, y bueno, pero ¿cómo habrá sido ese examen que no lo pudo aprobar nadie, ¿no? Nadie, no hay uno solo que lo haya aprobado. Está bien, pero la cuestión va más allá porque esto pasó en todas las universidades del país, o sea, en todas pasa, ¿no? En todas aquellas que toman ingreso, que hacen un examen para poder ingresar, en todas hay este tipo de inconveniente. Entonces la cuestión es, ¿quién tiene la responsabilidad? Los estudiantes, los docentes que toman los exámenes, los docentes que prepararon a estos estudiantes durante la escuela secundaria, los maestros, porque si le preguntamos a los profesores de secundaria, decir, no, pero la base de la primaria es mala, ¿sí? Y el de la primaria le echará la culpa al del nivel inicial, y el de nivel inicial que dirá la culpa es de los padres, ¿no? Que lo gestaron a este niño. O sea, si vamos retrocediendo, no hay responsables directos, hay, digamos, una suma, ¿no? de causalidades, de cosas que han ocurrido para que estos estudiantes que han ingresado o que quieren ingresar a la universidad no puedan hacerlo. También vemos esta situación, ¿no? Siempre tenemos todos los años, digamos, la queja permanente por el recorte presupuestario, por falta de docentes, por falta de aulas, por falta de bancos, estamos ahora de paro los docentes, bueno, algunos docentes están adheridos al paro, porque estamos solicitando mejoras en nuestros salarios. Los salarios docentes siempre son los más desfavorecidos cuando se trata de mejoras, ¿no? Salariales, siempre nos dan menos que al resto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la educación sufre esta situación? ¿Por qué tenemos masividad en la educación? Es decir, ¿por qué ingresan tantos estudiantes a la universidad y la universidad no puede atender a esa cantidad de gente? Lógicamente, acá también hay reclamos, hay una razón fundamental y es que la universidad no está preparada para recibir tantos estudiantes. ¿Por qué? Porque no hay suficientes docentes, porque no hay suficientes aulas, porque no hay suficientes bancos, porque no hay laboratorios, porque no hay material de laboratorio suficiente para trabajar con tanta gente, y porque esto en definitiva es un servicio educativo que, entre comillas, es gratuito. ¿Por qué digo entre comillas? O sea, ustedes están estudiando acá y no están pagando una cuota a la universidad, pero sí el Estado, que en definitiva es el pueblo, está pagando sus impuestos para que ustedes puedan estudiar. A lo largo de la carrera de un estudiante, ¿cuánto creen que gasta el Estado por ese estudiante? Una carrera, estamos hablando la más barata que puede haber, no la nuestra, ¿no? Teología es una carrera dentro de todo cara. Estoy hablando de una carrera tipo un profesorado de historia, una abogacía, bueno, en la UNSA no hay abogacía, pero letras, ciencias económicas. ¿Tienen idea cuánto cuesta ese estudiante que atraviesa toda la carrera hasta que se recibe? Les muestro. El mínimo es $24.480. Estamos hablando de un estudiante que hace una carrera barata, como les decía, y que cursa en un tiempo más o menos prudencial. No tampoco que hace la carrera en 4 años, pero que la hace en un tiempo más o menos, digamos, coherente, ¿no? No que se toma el doble de tiempo. Fíjense que si es una carrera como veterinaria, medicina, odontología, biología, química, se gasta muchísimo más, porque ya estamos hablando de material de laboratorio, ¿no?
Eso llevado a valor de pesos, hoy nos vamos más de 4 millones de pesos, ¿no? Estamos pensando en un estudiante. Bien, por lo tanto, estar en la universidad hoy es un privilegio, porque no todos los chicos tienen la posibilidad de estar en la universidad, por distintas razones, no interesan las razones, no todos tienen esa posibilidad. En la Argentina y en los países de Latinoamérica es diferente la situación. Ustedes saben que hay países como Chile, por ejemplo, que se pagan, las universidades son todas pagas, no hay universidades gratuitas, y sigo insistiendo con el gratuitas entre comillas porque no son en realidad gratuitas. Argentina es el país que más estudiantes universitarios tiene, pero lamentablemente la tasa de graduación no va acompañando esto. La tasa de graduación es muy baja, ¿no? Y se reciben menos del 30% de los que ingresan. Entonces el Estado invierte mucho, gasta mucho, ¿no? Para lograr un producto que es muy escaso. Y ustedes dirán, ¿y en qué gasta? Porque una carrera no genera tanto gasto. Claro que sí, porque no es solo que van a la universidad gasta gas, luz, servicios de todo tipo, sino nuestros sueldos, ¿sí? O sea, la gente que no va a la universidad, al pagar sus impuestos, nos está pagando el sueldo a nosotros también, a los docentes. O sea, hay una gran cantidad de gastos que digamos, soporta el Estado, ¿sí? Por lo tanto, esto significa que tenemos que aprovechar el tiempo, que tenemos que ser exitosos y tenemos que tratar de estudiar lo mejor que podamos para poder salir en el tiempo previsto egresados de la universidad. ¿Qué dicen los estudios? O sea, las investigaciones que hay, ¿de qué hablan? ¿A dónde ponen el punto, el énfasis de esta situación? Hay estudios muy viejos, este que le estoy citando acá de Zimmerman y Schunk, no sé cómo se dice, es del 89, fíjense, y hablan de que un estudiante es exitoso en la medida que maneja o emplea estrategias de aprendizaje, ¿sí? O sea, si yo hiciera una encuesta y me preguntara a estudiantes que tienen, digamos, un buen desempeño es muy probable que den todas estas cosas que nosotros vamos a hablar hoy, ¿sí? Fundamentalmente a todo esto se lo conoce como estrategias de aprendizaje. Vamos a hacer una distinción porque muchas veces digamos, incluso en las publicidades, y van a ver en la universidad por ahí cuelgan unos carteles, dice se enseñan técnicas de estudio o hay institutos donde enseñan a estudiar, se aprenda técnicas para estudiar. En realidad vamos a establecer esta diferencia entre estrategia y técnica, ¿sí? ¿Qué es una estrategia? ¿Y es lo mismo que una técnica? Obviamente que no, ¿sí? Estrategia es mucho más que una técnica. Una técnica es algo que es mecánico, es inconsciente, se repite, ¿no? Miles de veces, cientos de veces, y uno hace una técnica sin necesidad de prestarle demasiada atención. Una técnica puede ser, por ejemplo, lavarnos los dientes, ¿no? Mientras nos lavamos los dientes, estamos pensando en otra cosa y sin embargo nos estamos lavando los dientes, ¿sí? Entonces, no exige el estado de atención y de conciencia en lo que estamos haciendo. La estrategia sí. La estrategia necesita que seamos conscientes y que pongamos la atención en forma intencional en algo y que lo programemos y que hagamos un detalle, una organización. Eso significa estrategia. Sin embargo, bueno, obviamente que hay estrategias, perdón, que pueden después transformarse en técnicas, que es cuando ya estamos mucho tiempo haciendo algo. Por ejemplo, si ustedes enfocan al microscopio, al principio es una estrategia, cuando lo están aprendiendo, ¿no? Y una vez que aprendieron, se transforma en una técnica. El día de mañana, ¿no? Cuando avancen en la carrera, van a dominar esta estrategia de enfocar en el microscopio y se transforma en la técnica. Mientras hacen eso, pueden conversar con alguien, pueden estar pensando en otra cosa, no hay necesidad de una atención muy enfocada en eso, ¿sí?
Entonces, un buen estudiante es un estudiante que aplica estrategias en su estudio. Otra característica, digamos, del estudiante estratégico es que es efectivo y eficiente. ¿Qué significa esto? No es lo mismo, si bien a veces utilizamos estos dos términos como si fueran sinónimos, en realidad no lo son. Cuando yo hablo de efectivo, significa que logra lo que se propone. Eso es efectivo. Alcanza la meta, alcanza el objetivo. Esto de lo que han hablado ustedes al principio en el chat, ¿sí? Cuando hablamos de éxito, logramos la meta, o sea, hemos sido efectivos, ¿no? Pero eficiente significa que hicimos un uso adecuado de los recursos, ya sean los elementos que utilizamos para estudiar y el tiempo fundamentalmente, que hemos llegado a ocupar lo mínimo indispensable. Un estudiante estratégico estudia en el menor tiempo posible. ¿Y por qué es esto? No es porque hace una carrera por estudiar lo más rápido, en 15 minutos tengo que aprenderme esto. No, porque ser eficiente significa que puedo organizarme y puedo destinar distintos tiempos a actividades diferentes. Entonces, si yo hoy dispongo de todo el día, supongamos, para estudiar, no lo ocupo a todo el día para el estudio, trato de reservar momentos para otras cosas. Es obvio que un estudiante no puede pasarse 24 horas estudiando. Obviamente tiene que comer, tiene que dormir, tiene que hacer miles de cosas, ¿no? Y de actividades. Entonces tiene que organizarse de alguna manera, pero no puede, digamos, ni estudiar, digamos, por ejemplo, el capítulo de un libro en 15 minutos, ni tampoco destinarle toda la mañana y toda la tarde. Ahí no estaría siendo eficiente. Y este es un consejo para ser eficiente. Una de las cuestiones es buscar actividades que llenen el tiempo, porque si no, uno se expande todo el tiempo que tenga necesario, ¿no? Entonces, me ha pasado cuando era estudiante que nos reuníamos a estudiar en grupos, ¿no? De 3, 4, a veces hemos estudiado hasta grupos de 6, no los recomiendo porque ya es un caos. Y en esos momentos uno siempre trata de, sí, ya vamos a empezar, bueno, ¿qué hacemos? Primero bebemos mate, bueno, tomemos mate, charlamos, chusmeamos, comentamos cosas que nos han pasado, bueno, ahora estudiemos, sí, 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 estudiemos, bueno, arrancamos, ay, pero ¿se acuerdan de tal cosa? Bueno, entonces la charla nos va haciendo extender el tiempo y el tiempo que nosotros habíamos destinado, que a lo mejor eran 4 horas para estudiar, se transforman en 8 porque entre el té, la charla, el ir al almacén a comprar las galletas y volver, siempre estamos encontrando excusas, ¿no? Para extender la actividad. Entonces, cuando digo buscar otras cosas para hacer es, bueno, estudiamos de 8 a 10 y de 8 a 10 tenemos que resolver esta situación. De 10 a 12 me voy a correr al Parque Bicentenario. ¿Sí? De 12 a 1 como, de 1 a 2 descanso, de 2 a 4 vuelvo a estudiar. ¿Se dan cuenta? Bien acotada la agenda para no irme más allá de lo que tengo estipulado para el estudio. A ver, esperen un poquito. Así está bien. Ahora, ¿qué tipos de estrategias reconocen los autores que pueden existir en nuestra, digamos, en nuestro abanico de estrategias que podemos utilizar? Hablamos de estrategias cognitivas, que son aquellas que tienen que ver justamente con esto, con la cognición, y que pueden haber estrategias de bajo rango, ¿no? Y estrategias de más alto rango. ¿A qué me refiero con esto? De bajo rango serían estrategias que no alcanzan para, digamos, construir conocimientos importantes que después los tengamos o nos sirvan para aplicar a situaciones más complejas. En general, son solo de repetición o de reproducción. El clásico ejemplo son estas actividades que habrán hecho de a miles en la escuela secundaria, donde el docente les decía de qué color es el caballo de San Martín y ustedes se fijaban en el libro y el libro decía la frase completa, el caballo de San Martín era de color blanco y ustedes, de acá hasta acá hay que copiar y entonces eso copiaban en su carpeta. Eso es una repetición o una reproducción, ¿sí?
Es una reproducción por ejemplo, aprenderse de memoria una fecha, por ejemplo, en historia, o aprenderse de memoria los nombres de algunas estructuras. En biología es muy común que se tengan que aprender las sistemáticas, las clasificaciones de los organismos, los nombres de las estructuras de la célula o de los sistemas, los órganos, los tejidos, pero lógicamente ¿Se le cortó a la profe? Sí, se le cortó, ya la vamos a avisar. esto, Sí. Ahí perdón, está. sí, Patricia, sí, se te había sí. cortado en un ratito, no creo que hayan pasado ni 2 minutitos. Bien, bien, bien. Entonces, ¿a dónde me quedé, Martín? Sí, estabas ¿Perdón? hablando sí, en los ejemplos que estabas dando de organización de las estrategias de estrategia. elaboración. Sí, Bien. Sí, en las estrategias entonces cognitivas tenemos las de más bajo rango, decía que son las de repetición o reproducción, ¿sí? Esas son las que memoria, y copiar y pegar. Estas serían las acciones más relevantes en este sentido. ¿Está mal? No, no está mal, porque hay una memoria que me puede llegar a servir para comprender otros procesos u otros conceptos, ¿sí? En los que necesito digamos, el nombre de algo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no puedo decir esa estructura que está en la célula que se encarga de la respiración, no, tengo que aprender el nombre mitocondria, ¿no? En ese caso tiene significado esa memoria y es necesario repetirlo y aprenderlo. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir un poco más allá. Entonces, las otras estrategias que vienen son justamente esas, de elaboración, cuando nosotros procesamos la información y podemos, por ejemplo, construir un concepto, o elaborar un concepto, o decir, bueno, yo entiendo de esto tal cosa y lo podemos explicar con nuestras palabras, por ejemplo. Y la organización, que sería cuando, por ejemplo, todo lo que hemos estudiado o lo que hemos leído, por ejemplo, si hemos leído un capítulo de un libro, lo podemos organizar en un cuadro, en un diagrama conceptual, en una red, en un cuadro sinóptico, en algún esquema. En biología se presta mucho el estudio de ciertas estructuras y poder simplificarlo en un esquema. Eso ayuda muchísimo porque al ver el esquema yo ya tengo la posibilidad de repasar algo que estudié, ¿no? No tengo que leer todo el texto de nuevo. Esa es la ventaja. Pero ¿quién puede hacer una organización de la información? El que entendió todo lo que leyó. Entonces, si yo entiendo todo lo que leí y la dinámica que hay entre estos conceptos que leí, o sea, cómo se vinculan entre ellos y lo puedo plasmar en un diagrama, que no va a ser el mismo diagrama que va a ser mi compañero, porque el diagrama es muy personal, ese diagrama me va a servir después para revisar, para repasar ese contenido, ¿sí? Entonces, esa estrategia es muy importante cuando estamos estudiando, ¿no? El poder plasmar en algo gráfico lo que leemos. Las otras estrategias que también son muy Patricia, importantes, ¿sí? yo lo que te quería acotar en torno a esto que estabas diciendo, que Sí, el otro día hablábamos con la profesora Cecilia también, ¿no? Que en biología nosotros permanentemente estamos comparando, ¿no es cierto? Comparando, por claro, ejemplo, que si no es procariota, eucariota, que sí, autótrofo, que heterótrofo, que, o sea, y entonces en ese sentido una estrategia cognitiva de organización podría ser perfectamente los cuadros comparativos, ¿no? Los claro. cuadros comparativos utilizando criterios de comparación, entonces de esa manera estaríamos implementando este tipo de estrategias, ¿no? En Claro, biología que son exactamente. muy comunes. Sí, y está muy bueno que vayan desde ya intentando, aunque no estén en los textos, ustedes elaborando el cuadro. O sea, cuando ustedes estudian, ustedes puedan elaborar su propio cuadro, ¿no? Cuando, como digo, la red conceptual, cada uno hace su red, bueno, lo mismo es el cuadro comparativo, es muy importante que sea una elaboración propia. Copiar el cuadro de otro no es lo mismo, ¿no? Es como cuando ustedes piden el PowerPoint del profesor para estudiar. El PowerPoint me sirve a mí. Este diagrama que ustedes ven, yo lo entiendo, yo sigo la lógica de esto
y no necesariamente la van a seguir ustedes. Quizás si ustedes han tomado apuntes de esta clase, puedan, cuando la profe dijo tal cosa en este ejemplo que dio, lo dijo en el momento de esta diapositiva, pueda servir para eso, pero no sirve para estudiar, ¿no? Un diagrama, vuelvo a esto, un diagrama, un cuadro, una red, lo que fuere, sirve para repasar, no para estudiar. ¿Sí? Puede ser antes de entrar, por ejemplo, a un examen, ¿no? Eso hacíamos nosotros. Cuando teníamos un examen, llevábamos ya los resúmenes, ¿no? Las cosas más rápidas de ver, ¿no? Uno no se pone a leer todos los textos de nuevo, no hay tiempo. Bien. Las estrategias metacognitivas son del tipo, digamos, reflexivas. Es una reflexión sobre lo que nos pasó cuando estamos estudiando o cuando terminamos de estudiar, cuando rendimos un examen y nos va bien o nos va mal, ¿no? Uno siempre hace una pequeña reflexión cuando termina el examen. Generalmente, ¿no? Los estudiantes en ese sentido, y nosotros que hemos sido estudiantes también, hemos bastante pícaros, decimos, ay, me fue mal, la profe me echó. ¿Sí? En cambio, cuando aprobamos, ay, me fue re bien, aprobé con tanto, o sea, el éxito me pertenece, el fracaso no. Hay que tener cuidado. Somos artífices de lo que nos pasa, ¿no? Si nos fue mal, fue porque nosotros no hicimos las cosas bien, y si nos fue bien es porque hicimos las cosas bien, o sea, aplicamos estrategias de aprendizaje. Entonces, una vez que estoy en una situación como esta que es definitoria, en el caso de un examen, por ejemplo, de un parcial que nos ha ido bien o nos ha ido mal, siempre es conveniente revisar qué hicimos y no volver a repetir lo que ya hicimos. Hay gente que en el parcial se saca 50, va al recuperatorio y se saca 40 o 45, o sea que reafirmó las cosas que hizo mal antes. Algo debe haber que cambiar. O sea, si nos fue mal en el parcial, algunas cosas no están funcionando bien, o los tiempos que hemos dedicado, o los recursos que hemos utilizado para estudiar, o las ayudas que hemos buscado, ¿no? Ya vamos a ver ahora cuando vemos manejo de recursos, algo está funcionando mal. No es que es capricho del docente, que es un problema de la institución. Generalmente, en la mayoría de los casos, los problemas son nuestros, de los estudiantes. Me incluyo, porque yo muchas veces cuando me iba mal en un parcial renegaba con los docentes. Y después me daba cuenta, cuando a veces quedé libre, obviamente quedé libre y tuve que volver a hacer las asignaturas. Yo no era ninguna genia. Es más, si a mí me atrapan este tipo de contenidos para enseñárselos a ustedes, porque yo también tuve que rehacerme como estudiante, porque cuando egresé de la secundaria no tenía las herramientas que tengo hoy, por ejemplo, ¿no? O que tuve cuando egresé. Yo siempre fui de menos a más. Empecé la carrera dándome la frente contra la pared en un montón de asignaturas, pero después aprendí cómo era la dinámica, qué es lo que tenía que hacer, y observaba mucho a mis compañeros que les iba bien. Entonces decía, toman apuntes. ¿Cómo toman apuntes? ¿Me prestas tu apunte? Sí, bueno, me prestaban sus apuntes, veía, porque a mí nunca me enseñaron a tomar apuntes, ¿no? Entonces veía cómo lo hacían, que obviamente no copiaban todo, copiaban ideas generales, utilizaban muchos diagramas, flechas, cuadros, resaltaban cosas. O sea, no se puede escribir todo lo que el profesor habla. Tampoco sirve grabarlo, porque después no hay tiempo de escucharlo, ¿no? Es tal la vorágine de cosas que pasan y de sucesos que no nos dan los tiempos. Tendríamos que no dormir, por ejemplo, para poder escuchar todos los audios y después ponernos a transcribir todo eso. Es imposible. El tiempo de aprendizaje es este. Después puedo profundizar leyendo del material que me da el docente, pero no puedo desgrabar la clase, no da el tiempo. Tampoco es escribir así a mano alzada, cualquier cosa, total, yo después lo voy a hacer prolijito, tampoco, eso tampoco me dio resultado. Yo decía que lo iba a hacer y después tampoco lo pude hacer, ¿sí? Uno va aprendiendo sobre la marcha, pero no está de más este tipo de cosas que estamos hablando ahora como para reflexionar si lo que estamos haciendo está bien o no, ¿sí? Acá dice, ¿cómo hago para seguir
perdón, tengo justo la ventana para seguir y para motivarme. Yo quería aclarar esto porque se está trabajando mucho en neurociencias sobre la motivación. La motivación es el motor, ¿no?, de lo que nos permite avanzar hacia esa meta de la cual hemos hablado. No importa si esa motivación es extrínseca o es intrínseca, generalmente es extrínseca y después intrínseca, a veces al revés, es intrínseca y se transforma en extrínseca, eso lo deben haber visto con la profesora en la clase pasada. Pero la cuestión está en que no puedo hacer las cosas si no estoy motivado o motivada. Necesito tener una razón para avanzar. Como les digo, pueden venir fracasos, pero también tengo que tener motivaciones para superarme y poder seguir en la carrera, ¿no? Porque si ante el primer fracaso decido dejar, o significa que no estoy tan motivada para seguir, o no me interesa, digamos, o no soy tolerable a los fracasos, no tolero los fracasos. En realidad, a todos nos va mal en algún momento y todos nos tenemos que sobreponer y avanzar, ¿sí? Y la universidad es la prueba de eso. Por lo tanto, tenemos que clarificar cuáles son nuestras motivaciones para estudiar. Eso ya vamos sobre eso. Y el manejo de recursos, cuando decimos recursos nos referimos a todos, ¿no? Nos referimos a los humanos, ¿no? Recursos humanos, que serían nuestros compañeros, nuestra familia, los docentes, el personal que trabaja en la universidad, ya sea en departamento de alumnos, ¿sí? Toda la gente que nos tiende una mano, nos ayuda, nos explica, nos aclara, nos indica qué hacer, todos esos son recursos humanos que tenemos que hacer uso de ellos. No estamos solos en la universidad. En la universidad hay mucha gente con ganas de ayudar, ¿no? Habrá otros que no, pero bueno, hay que saber a quién acudir, esa es la cuestión. Entonces, ¿los profesores ayudan? Sí, para eso tienen un horario, para ayudar. Esos horarios son un horario de consulta. Y está totalmente investigado ese tema también, porque los estudiantes no van a los horarios de consulta, ¿no? Algunos dicen, no, porque yo no puedo, porque es ahora trabajo, otros porque no, porque tengo cierto temor de que el profesor me evalúe. Hay miles de razones, ¿no? Pero la realidad es que tanto en nuestra universidad como en otras, porque también he leído trabajos en otras, la gente no se acerca a esos horarios. Y la gente que va, que son pocos, son los que mejor les va en las asignaturas, porque van verdaderamente a no solo sacarse dudas, sin querer también el profesor empieza a explicar algo y se van aclarando cosas y se van, digamos, tirando pistas de los tópicos que son más importantes, de las cosas que se pueden llegar a preguntar en el parcial, ¿sí? Un horario de consulta es muy importante porque es una relación uno a uno con el docente, ¿no? Y lamentablemente, insisto, no se aprovecha. Bueno, fuera de los recursos humanos, perdón, y con respecto a los compañeros, sé que estamos todavía en estas cuestiones de pandemia, pero ustedes ya están yendo a la facultad, es distinto de lo que fue el año pasado y el anteaño, y siempre hace falta estar con alguien, ¿no? Y compartir con esa persona el estudio, porque es un apoyarse, ¿no? Mutuamente y las cosas que a mí no me quedaron claras, capaz que a mi compañero o compañera le quedaron más claras o al revés. No necesariamente tenemos que reunirnos a estudiar sí o sí, ¿no? Físicamente me refiero en el mismo espacio, al mismo tiempo, pero podemos encontrarnos en algunos momentos. Yo a veces les proponía esto a los chicos, bueno, si no pueden porque trabajan, porque tienen otras obligaciones, pónganse de acuerdo y decir, bueno, el sábado a la tarde, en tal horario, nos encontramos y revisamos todo lo que hicimos en las semanas, intercambiamos los apuntes, nos prestamos los libros, o yo encontré algo en internet, lo puedo compartir con mi compañero y viceversa. Hace la diferencia, ¿no? El aprendizaje individual, solitario, no ayuda. Y esa es otra de las cosas que se ha descubierto también
volviendo sobre las neurociencias, que la gente aprende mejor cuando aprende colaborativamente, ¿sí? Es necesario trabajar con alguien, porque el día de mañana van a ser docentes y van a trabajar con otros docentes. No es que yo voy y doy mi clase y me mando muda a mi casa, no. Tenemos trabajos por hacer juntos, proyectos, nos encontramos en la sala de profesores, compartimos por ejemplo, el armar el acto de Güemes, ¿sí? Nos tenemos que reunir, ponernos de acuerdo, bueno, voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra, la ornamentación. O sea, siempre vamos a estar trabajando con gente. Entonces es importante que lo vamos ejercitando desde ahora. Los materiales. Con respecto a los materiales de estudio, ¿por qué hay gente que le va mal? Dice, yo estudié, claro, lo que les decía recién, estudian de los PowerPoint. Hoy, sin ir más lejos, fue una estudiante de consulta y ¿qué tenía en la mano? El PowerPoint. Le digo, ¿pero vos leíste desde acá? Sí, no, bueno, era para orientarme, pero este no es el material que nosotros hemos recomendado para estudiar. Sí, es otro. Imagínense qué puede ser si eso es una síntesis de la síntesis, ya es nada, imagínense, son palabritas sueltas que no tienen coherencia entre sí, no sirve un PowerPoint. Vuelvo sobre ese tema. Traten de buscar los materiales que son los apropiados para estudiar esa asignatura, sean libros, sea la cartilla de la cátedra, sea lo que le indique el docente. Y si el docente les da otras opciones, busquen otras opciones. Es interesante también leer de distintos libros, de distintas fuentes, mirando lo que dicen distintos autores, ¿sí? Ayuda muchísimo a comprender. Hay libros que son muy complejos y otros que no. Entonces, capaz que les ayuda estudiarlo de otro libro, ¿no? Ver otros gráficos. En internet traten de fiarse de fuentes que son, digamos, seguras. No busquen información de cualquier sitio que no conocen o de Wikipedia o de ese tipo de sitios donde entra cualquiera y escribe. Busquen sobre todo sitios que sean .edu.ar, por ejemplo, o .edu de España puede ser, o sitios del gobierno, o sitios donde se publican trabajos científicos, o en fin, no busquen información de cualquier parte, ¿no? Esto también se tiene que, digamos, y obvio que se tienen que, si tienen que hacer un trabajo, por ejemplo, para la asignatura que están cursando y el docente les pide que hagan un informe o algo, lo tienen que citar, ¿no? Porque si no les pertenece, todo se cita. En la universidad nada se escribe traído de cualquier parte, no. Acá no hay copia y pega. Si se copia y se pega, se cita el autor. Bien. ¿Cuántos días necesito para estudiar? ¿Cuál es el tiempo que me lleva a preparar una asignatura, preparar un coloquio, preparar un parcial, preparar un examen final? Bueno, eso es tan variable como las materias que tenemos, ¿no? Las asignaturas que están en la carrera, cada una tiene su nivel de dificultad y requiere distintos tiempos, ¿no? Hay asignaturas que a lo mejor el examen final lo preparan en 10 días, hay asignaturas que necesitan un mes, hay otras, por ejemplo, yo habré cursado algunas que estuvimos estudiando casi 3 meses, ¿no? Para rendir, todo el verano, para rendir en marzo. Depende del volumen de información, depende de la exigencia, hay materias que requieren más memoria y entonces uno tiene que repetir y repetir nombres y se los va olvidando y tiene que volver a repasarlos, ¿no? Sobre todo para materias como plantas, ¿no? Acá está Ruth y ahí la veo a ella y me acuerdo de plantas. Yo a plantas vasculares, que se llamaba en mi época, la estudié casi 3 meses, ¿no? 2 meses y medio. Empezamos a estudiarla el 10 de enero y la rendimos los primeros días de marzo. Es así, y saliendo al campo, y mirando flores, y cortando plantas, y llevándolas a la casa, y arborizarlas, y repasar, y volver a repasar, y ya me olvidé, no importa, volvamos a repetir, y estudiábamos 5, ¿no? Pero ustedes tienen que conocer su ritmo y ustedes tienen que conocer sus tiempos. No se puede preparar un examen final de la mañana a la noche. Olvídense de eso y si alguna vez lo hicieron en la secundaria, eso ya no corre acá, ¿no? No especulen con que, ay, no duermo, total, si no me voy sin dormir, no sirve. Se van a olvidar todo. Yo fui a un examen sin dormir y no sabía ni cómo me llamaba. No sirve, ¿sí? Sáquense de la cabeza esa idea.
ustedes mismos dijeron, esfuerzo, disciplina, bueno, eso es lo que necesitamos. Bien, vamos hacia la autorregulación de los aprendizajes. ¿Qué es esto de autorregularse? Cuando hablamos de la autorregulación, estamos hablando de medir, ¿no?, nuestras necesidades y nuestros recursos. Y en función de eso, dedicar esfuerzos o tiempos, ¿no?, de acuerdo a la meta, ¿no? ¿Dónde está la meta? ¿Cuánto me falta para llegar? El primer paso que tenemos que dar es la autoobservación. Autoobservación es eso precisamente que decíamos recién. Es mirarse, ver en qué lugar estoy, dónde estoy parada o dónde estoy parado en este momento, hacia dónde voy, cuánto me falta, cuánto creo que necesito para llegar al lugar que me he propuesto, ¿sí? El autoobservarse es vital. Yo creo que la gran mayoría no se observa, por eso atribuye los fracasos al otro, ¿no? Al tiempo, fue poco el tiempo para hacer el examen, la profesora no me quiso aclarar mis dudas y entonces por eso no pude resolver tal o cual consigna. No, la culpa no es del otro, la culpa siempre es nuestra si no hemos logrado regular, ¿no?, nuestros recursos, como le digo, para poder conseguir esa meta. Puede haber responsabilidad de los docentes, no lo voy a negar, pero si todos pasan, todos los que se proponen pasan, yo también puedo hacerlo, ¿no? Tengo que encontrarle la vuelta a las cosas y lo más pronto posible para ser eficiente, ¿no? La autoobservación es precisamente eso. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? De las 4 materias que tenía para hacer, he regularizado solo 2 y las otras 2 me han quedado colgadas. ¿Por qué me han quedado colgadas? ¿Cuál ha sido la circunstancia? Bueno, estas 2 que me quedan sí o sí las tengo que cursar, regularizar y rendir. Y rendir, y vuelvo a repetir, las tienen que rendir, ¿no? No hay chances. Hay obviamente asignaturas que se promocionan, que no se rinde el examen final, pero hay que llevar un buen ritmo para poder promocionar. No promocionan cualquiera, ¿no? El que ha construido, digamos, ha hecho un proceso muy finito, donde ha destinado mucho tiempo al cursado, esa gente promociona, ¿no? Pero no todos promocionan, y si no se promociona se puede rendir. El examen final se puede rendir, no es que es un pecado, es una cosa imposible, es un iceberg que hay que subir y bajar. No, el examen se puede hacer, se puede rendir y la verdad les digo, se aprende mucho rindiendo examen, ¿no? Ayuda incluso a la oralidad, ayuda a clarificar los contenidos, el preparar un examen, esto yo también lo tengo investigado en mi tesis, el preparar un examen ayuda a vincular todo lo que se vio en el año, ¿no? O todo lo que se vio en el cuatrimestre. Es una mirada en planta. Mientras nosotros estamos cursando, vemos pedacitos, pedacitos, pedacitos de una asignatura. En cambio, cuando preparamos el examen final es como que se nos abre otro panorama, ¿no? Y vemos vinculaciones, como les digo, entre conceptos. Y eso es muy importante y afianza mejor los aprendizajes. Bueno, una vez que me observé, me evalúo y digo, bueno, creo que voy bien, estoy aprobada, ¿sí? O aprobado, creo que tengo que seguir por acá, estas cosas que hice han servido para poder avanzar, voy en buen camino, sigo así, o al revés, ¿no? No estoy yendo bien, me estoy quedando libre en algunas asignaturas, ¿qué es lo que está pasando? Seguramente hay cosas que corregir y ahí es donde fijo y hago una lista de las cosas que tengo que ir cambiando. Y una vez que logro eso, viene la autorreacción. La autorreacción es precisamente la acción de mejorar. No me quedo con la idea de que, claro, yo lo que pasa es que estudié del PowerPoint, tendría que haber estudiado del libro que dijo la profesora o el profesor. Bueno, claro, ese fue el problema. Y ahí está, esa es autoevaluación. Con eso no hacemos nada. La reacción
La autorreacción sería, bueno, me voy a la biblioteca, pido el libro y estudio del libro. No está el libro en la biblioteca, se lo pido a alguien que lo tenga, le saco fotocopia. No lo tiene nadie, me han dicho que está en internet, lo busco en internet, lo bajo. O sea, me voy abriendo camino, voy buscando la solución. No me quedo, ¿no? Llorando mi pena. No, reacciono. Y al reaccionar logro modificar esos resultados. ¿Se entiende? Entonces, los 3 autos se llaman estos del aprendizaje, ¿sí? La autoobservación, la autoevaluación y la autorreacción. ¿Está bien? Sería a nivel macro, digamos, al observarlo, algo así como un proceso de prueba y error. Podría ser, porque no es que esto se va a dar como pasos, bueno, un mes ocurre una cosa, no, esto va ciclando, es decir, voy observando, evaluando y reacciono, ¿sí? Y voy probando, como vos dijiste. No funciona lo que encontré como solución posible, bueno, busco otra. Pero acá los tiempos en la universidad son tan acotados que no me da mucho margen de ensayo y error, ¿no? Tampoco es tan difícil darse cuenta de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para mejorar, ¿no? Todos más o menos sabemos que el cursar, digamos, una carrera exige tiempos y exige sacrificios y exige dejar cosas de lado, ¿no? Cuando yo era profesora en la secundaria, siempre cuento esto, mis estudiantes me decían, y profesora, ¿qué tal es la universidad? La universidad es hermosa, les decía, es muy lindo, pero más lindo que el club, pero por supuesto, mucho más lindo, porque uno ya es adulto, ya puede tomar decisiones que antes en el colegio no tomaba. Yo puedo entrar a la clase y si no me gusta me salgo. ¿Se puede salir de la clase? Sí, pero obviamente eso tiene sus consecuencias, porque se pierde en la clase y después no hay quien se las dé. Ah, claro, claro. Y después, bueno, pero tienen salidas, sí, salimos, así en esa época se hacían bailes, se recaudaban fondos para viajar, para hacer viajes a congresos, por ejemplo. Ay, qué bueno. Y los fines de semana nos la pasamos estudiando. ¿Cómo estudiando? Claro, estudiando, porque generalmente son los parciales, por ejemplo, los sábados, ¿no? Entonces se estudia toda la semana, del fin de semana anterior hasta el siguiente que se rinde. ¿Y cuándo salen a bailar? Y cuando se puede, decía, no siempre se puede. Sí, autoacción es pensar, bueno, tengo que dejar de lado ciertas cosas porque tengo un coloquio, por ejemplo, de acá a 2, 3 días, ¿no? Y si quiero aprobar el coloquio, tengo que tener todo a mano, todos los materiales que necesito y el tiempo para prepararlo. Supongamos que me tomé demasiado tiempo, le destiné 3 días y en uno lo resolví. No importa, mejor es que el tiempo sobre a que falte. Mejor es ir al coloquio viéndolo, repasando y revisando y viendo otras cosas, que ir a medias, como van algunos chicos al examen final, alguna vez me confesaron y me dijeron, yo estudio las primeras bolillas, si llego hasta la última, bien, y si no, ya. O sea, no nos podemos presentar a un examen final habiendo estudiado a medias el programa. Tenemos que estudiar de la primera a la última. Entonces, las situaciones de nervios que se dan en los exámenes se dan a veces, me parece a mí, por no haber preparado bien la asignatura. Ay, es que estoy muy nervioso. No, a veces generalmente es esto, ¿no? Es que estoy insegura o inseguro por no haber preparado todo. Bien, Profe, sí, yo lo, sí, Patricio, lo que trasladaba, ¿no? Esto que estábamos hablando al ámbito de la sí, escuela secundaria, ¿no? En donde es tan difícil, ¿no? En los estudiantes, en los adolescentes, en los preadolescentes que tenemos nosotros en las escuelas, en el nivel secundario. Y sí. digo, es tan difícil la autoobservación, ¿no? Porque generalmente esto de decir, ¿no? El profe me desaprobó, ¿no? Por ahí Sí, nosotros tenemos que trabajar mucho con los estudiantes en esta autorregulación de los aprendizajes. En primer lugar, la autoobservación. Yo noto que últimamente, bueno, la mayoría de los docentes, ¿no es cierto?, trabajan sobre esto de decir, a ver, bueno, toma la prueba, tienes un 2, pero a ver, veamos por qué. Los estudiantes claro, guardan la prueba con el 2, ya está, desaprobé. No, a ver,
veamos qué ha pasado, qué tenías que responder aquí, a ver, es decir, una autoevaluación, digamos, ¿no es cierto? Pero Sí, lo que sigue estando flojo en el ámbito de la secundaria es la autorreacción. ¿Por qué? claro, Porque el estudiante está bien, puede reconocer, tenía que responder esto, tenía que hacer esto, no tenía que haber estudiado ayer nada más, pero quedamos ahí, ¿no es claro. cierto? Pero Sí, a colación de lo que decía el estudiante recién, en el ámbito secundario, porque el estudiante secundario, como ya vimos nosotros, está en esa etapa, ¿no es cierto?, de la adolescencia y de la pubertad. En el claro. caso de la universidad, se Ujú. supone, digo se supone porque ya sabemos que últimamente hablamos de una adolescencia prolongada y todo lo demás, se Sí, supone que, como decías, Patricia, ya nosotros tenemos esa capacidad para darnos cuenta, ¿no? Y poder reaccionar, a diferencia sí, del adolescente, digamos. exactamente. Porque ya somos adultos, aunque tengamos una adolescencia incipiente ahí, que queda, pero sí. Y además, porque por el hecho de que nosotros decimos, bueno, en la universidad nadie está obligado a participar, a estudiar, a seguir la carrera. Se supone que hay una motivación personal y que se ha elegido la carrera por un gusto, ¿no? Personal. Con respecto a esto que decías, Martín, me hiciste acordar también de la autoobservación. También las investigaciones que hay ahora hablan mucho del feedback, ¿no? Y de la importancia de la devolución que hace el docente sobre las tareas o las actividades que hacen los estudiantes. Y trabajan mucho con ese tema. No solo el feedback, sino que también hay otro término que apareció nuevo, que es el feed forward, que es el tipo de devolución que hace el docente. Si esa devolución es, por ejemplo, bueno, acá pusiste blanco, pero era negro. Ese sería un feedback, ¿sí? Está mal porque pusiste blanco y en realidad era negro. Listo, te estoy haciendo la devolución, la respuesta a la pregunta. Punto. Ahora, el feed forward sería, ¿qué te parece? ¿Por qué pusiste blanco? Y fíjate vos que si ponías negro, ¿qué significaría? Fíjate lo que dice acá el texto. Entonces le empezamos a dar pistas, les vamos a dar, digamos, todo un marco a la respuesta, de modo tal que el estudiante pueda darse cuenta que lo suyo estaba incorrecto y lo que dice el profesor era lo que iba en esa respuesta. O sea, va más allá digamos, del contenido, ¿no? Y nos quedamos con otras cuestiones que hacen a la respuesta. Esa reacción, digamos, que genera en el estudiante es positiva, porque es como que va aprendiendo de la evaluación. Y eso es lo que se busca, que la evaluación no sea solamente una búsqueda de qué aprendiste, de todo lo que enseñé, sino que además sea una forma de aprender más todavía, ¿no? A partir de la evaluación. Bueno, esto tiene vinculación con muchos contenidos en didáctica. En realidad, el tema de la autorregulación de los aprendizajes y las estrategias de aprendizaje tiene mucho hilo para tejer, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Sigo Profe, con esto para no. profe, Sí, sí, profe, escucho. ¿podría explicar de vuelta cuál es la diferencia entre la autoobservación y la autoevaluación? No me quedó Entre la claro. autoobservación, Sí, y la sí, autoevaluación. bien. Observar es simplemente decir, bueno, me fue mal en el parcial. Eso sería una observación, ¿sí? O no llegué al puntaje mínimo necesario para promocionar una asignatura, por ejemplo. Entonces, yo observo nada más. Ahora, evaluar eso significa, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la situación que se desprende de esto que estoy observando? Yo observo esta conducta, pero además tengo que evaluarla, la conducta. Esto significa que he perdido la oportunidad de aprobar en primera instancia, por ejemplo, un parcial, ¿sí? Y eso va a significar para mí ahora invertir más tiempo para poder recuperar ese parcial que desaprobé.
¿sí? Evalúo que lo que hice hasta ahora no fue positivo, no me sirvió para construir, digamos, estos aprendizajes y que voy a tener que pensar en hacer cosas diferentes o dejar de hacer cosas diferentes. Entonces, cuando digo autoevaluación es, evalúo que mis tiempos no han sido los adecuados, que no he tenido los recursos que tenía que tener, que no en clase, bueno, no he atendido cuando el profesor explicaba, me estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque la noche anterior no he dormido lo suficiente. Entonces, todas esas cosas son evaluaciones que voy haciendo de mi conducta, ¿no? Digamos, de lo poco, lo mucho que hice para poder aprobar. Entonces, pongo en tela de juicio todo eso y busco una solución. Y reacciono recién. Reaccionar significa ponerme a trabajar en esto, no un plan. En la autoevaluación puedo hacer un plan. Puedo decir, esto está bien, esto está mal, esto está más o menos, y en función de todo eso organizo mi agenda y digo, bueno, los lunes a tal hora me voy a dedicar a estudiar, ¿sí? Me organizo, pero eso no tiene efecto si no lo hago. Porque si yo destiné en la autoevaluación, dije, voy a estudiar de 10 a 12 y después no lo hice, no hay reacción, no hay una autorreacción. ¿Te das cuenta? Esa sería la diferencia. Una cosa es observarme, otra cosa, evaluar, ¿qué significa? Valorar. Eso es evaluar. Entonces, me autovaloro, positiva o negativamente. ¿Está bien? No me acuerdo quién lo preguntaba, Gaby. Sí, profe. Sí, profe, Bien. ya, gracias. De todas maneras, en el material que tienen de la cátedra, esto está explicado, ¿no? O sea, no se queden con lo que yo estoy diciendo acá, que puede estar más ampliada la explicación, incluso puede haber otros ejemplos. La verdad que no me acuerdo si había más ejemplos. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Sí, profe. Yo no entiendo el título cuando dice hacia la autorregulación de los aprendizajes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el regular, ¿qué es? O sea, ¿qué entienden ustedes por el regular? Crear un equilibrio. Bueno, ok. ¿Qué más? Hacerlo Lograr más un chico. estándar que se estaba buscando como objetivo. Ajá. Bien, otra idea. Cuando regulan un motor, por ejemplo, ¿qué hacen? Sería algo así como el fijarse que esté todo bien o algo así podría ser. Bueno, sería como una puesta a punto, ¿sí? Entonces, si yo quiero que los aprendizajes estén a punto, ¿no? Al punto tal que logre el objetivo, que es aprobar, por ejemplo, una asignatura, tengo que observar todos estos pasos que les planteo acá. O sea, la autorregulación es, supongamos en el caso de los motores, para hacerlo más gráfico, si el motor está por debajo de la afinación, se quiere parar. ¿Sí? Ustedes han visto que cuando un motor no está bien afinado, se tiende a parar. Entonces uno lo hace arrancar, sale olor a humo y vamos, pero tironea un poco. Si está por encima del punto de afinación, el motor está acelerado, entonces está todo el tiempo. Entonces voy gastando más nafta de lo que necesito en realidad. Eso es el motor acelerado. Yo autorregulo, yo misma voy regulando los niveles de mis aprendizajes. No me paso, no me voy por encima, ¿no? Ni tampoco me voy por debajo. Trato de ir en una línea que me permita lograr mi objetivo. Está bien que yo, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo, a introducción a biología, le dedique 8 horas diarias a estudiar y a no sé qué otra asignatura tienen en primer año, fundamento, bueno, ya que estamos en fundamento, le dedique 1 hora diaria para estudiar, no lo sé, porque dependerá de la exigencia. El autorregule es precisamente eso, le destino mucho esfuerzo a una asignatura que me exige mucho y le dedico menos esfuerzo a otra que no me exige tanto. Es como que la inversión depende de la capacidad que tenga uno.
de la capacidad y de las exigencias que tenga la asignatura. Abuso de tiempos y esfuerzos en una asignatura que me está pidiendo menos y destino un poco más a la que me exige más o a la que, digamos, con la que yo tengo más problemas. Supongamos que fuese matemática, que es siempre el gran problema en estas carreras, o química. Bueno, me cuesta más, no logro comprender ciertos conceptos. ¿Qué tengo que hacer? Destinarle más tiempo. Yo, porque yo soy la que tengo el problema, ¿sí? Mis compañeros capaz que no, tienen problemas con otras asignaturas. Entonces, eso es regular y eso es ser estratega. No voy a estudiar para el coloquio del mes que viene de introducción o la ciencia de la Tierra, por ejemplo. Tengo un coloquio de acá a 3 semanas. No voy a estudiar ya cuando en realidad tengo uno de introducción a la biología pasado mañana. Tengo que ser estratega y estudiar primero el que voy a rendir primero y después estudiar el otro. ¿Se dan cuenta? O si hay, por ejemplo, una clase, ¿no?, que se superpone con otra, una es de práctica, otra es de teoría, ¿cuál es obligatoria? La de práctica. Bueno, voy a la de práctica, la de teoría ya veo cómo lo resuelvo. O sea, uno va calculando y va viendo. No es especular eso. No, no se trata de una especulación, se trata de ser estratega y regular los esfuerzos y el trabajo en función de lo que me están exigiendo y lo que me están pidiendo. No todas, vuelvo a insistir, no todas las asignaturas exigen lo mismo, no todas tienen el mismo volumen de contenidos por aprender y no todas tienen la misma carga horaria. Si ustedes se fijan en el plan de estudio, hay asignaturas que tienen una gran carga horaria y otras no. Entonces, bueno, obviamente las que tienen menos carga horaria me exigirán menos, ¿sí? No sé si queda claro. Bueno, no sé, Raquel. Con esto me hace acordar de la definición que mencionaba al comienzo sobre la estrategia. Sí. Llamó más la atención la parte de ser consciente. O sea, no solamente ser consciente de mis capacidades, reconociéndome a mí como soy, sino también ser consciente en este caso, de la asignatura en la que estoy haciendo, o sea, y tomar noción realmente de, bueno, a ver, tengo esto, tengo el otro, y pensar, y muchas veces esto como que uno dice, bueno, sí, ya es obvio, pero realmente tomar conciencia o pensar en lo tal cual y bueno, qué sé yo, agarrar una hojita y empezar a anotar, decir, bueno, esto acá, y ahí pongo todas las cartas en juego, o sea, todas las cartas sobre la mesa, tal cual como son, y entonces puedo tomar esa acción. Por eso como relacionando esto con la definición que usted mencionó al comienzo. Exacto, son conscientes, eso es, conscientes porque lo tengo presente, lo pienso, lo organizo. Para eso son las agendas, por ejemplo. Hay gente que le sirve tener una agenda, hay gente que le sirve tener un cuadernito, una libretita, un lugar donde anotar el parcial de tal materia es tal, anotar las faltas, chicos. Eso que parece tan elemental y que hay gente que no lo hace, ¿no? Ay, ¿por qué quedo libre por falta? ¿Y por qué tenés 5 faltas? ¿Cómo que tengo 5 faltas? Sí, mira, faltaste pa. No anotaron y faltan sin tener en presente ese tipo de cosas. O llegan tarde a clase, entonces media falta, ¿sí? Hay cosas que para ciertas personas son, como dice Ruth, obvias, ¿no? Parecen obvias, porque quizás tuvimos la suerte, algunos, yo no, pero algunos tuvieron la suerte de ir a instituciones de secundaria o de primaria donde nos enseñaron estas mínimas cosas, ¿no? A leer un texto, cómo hacer para interpretarlo, esto de que me tengo que hacer preguntas sobre el texto que voy a leer. Acá el tópico dice ecosistemas. ¿A qué se referirá? ¿Qué serán los ecosistemas? Veremos ecosistemas de acá de la región, veremos ecosistemas del mundo, cuántos ecosistemas hay, cómo se delimitan estos ecosistemas. No sé, me empiezo a hacer preguntas, no importa, pueden ser tontas, no interesa, son preguntas que me van mostrando, digamos, me van preparando, mejor dicho, para leer. Y después voy leyendo y voy tratando de aclarar estas dudas que tenía al principio. Eso es una estrategia que se utiliza para leer textos.
¿A todos nos enseñan eso en la escuela? No. No nos enseñan a marcar ideas principales, no nos enseñan a armar un diagrama con el texto, no. Es poco lo que se hace en las escuelas en relación a esto, lamentablemente. Y después, ¿cómo estudiar? ¿A ustedes le enseñaron cómo estudiar? A mí no. Llegué el primer día a mi casa diciendo, me dieron una lección, yo estaba en 4º grado de la escuela primaria, y mi papá me dijo, bueno, vení, yo te voy a explicar qué tenés que hacer. Y me hizo repetir como un loro la lección toda la tarde, porque no me la podía aprender por nada del mundo, porque mi memoria ya era mala en ese momento, y no podía. Y era la noche y ya casi era la hora de cenar y yo seguía repitiendo un párrafo de unos cuantos renglones y no me lo podía aprender. Y no era esa la idea no era aprenderse de memoria, la idea era entender, y yo hasta el día de hoy me acuerdo, eran los viajes de Colón, era entender de qué se trataba ese texto y explicarlo como pudiera explicarlo. ¿Sí? No me lo enseñaron en mi casa, no me lo enseñaron en la escuela. Entonces, ahora, si no recibimos ese adiestramiento, lo vamos a tener que solos tratar de encontrar. Lo van a ver incluso en el material que está en la cartilla. Se trata de nosotros irnos identificando con esa persona que aprende, ¿no? Con nuestra forma de ser aprendices. Cada uno es un aprendiz particular, cada uno de nosotros aprende, estudia, memoriza las cosas como puede, ¿no? Como le enseñaron o como tuvo la suerte digamos, de encontrar ese camino. No todos podemos hacerlo de la misma manera. Si alguien viene y te dice, no, mira, lo que vos tenés que hacer es leer, repetir, hacer esto, hacerlo. No, es su forma de estudiar, ¿no? Esto es como un traje, no tiene que quedar perfecto, a medida. Entonces, yo tengo que encontrar mis formas de estudiar. ¿En qué lugares me gusta estudiar? Me gusta estudiar en mi pieza, me gusta estudiar en el comedor, me gusta estudiar en la facultad, en los pasillos, eso, donde hay va y viene gente y todo el mundo habla y gritan y se ríen y comen y toman mate. Y ahí me gusta en ese desastre. Y bueno, no creo que puedan estudiar mucho ahí, pero bueno, hay gente que se sienta a estudiar ahí y anida en esos lugares el día completo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí? Hay gente que yo lo relacionaba también sí. con que muchas veces siempre la pregunta está en que la universidad es difícil y te preguntan, ¿viste? La universidad es difícil cuando en realidad lo fácil o difícil va a ser según el esfuerzo, la dedicación de cada Sí. uno. Entonces, generalmente está, ¿no? Ese comentario siempre, la UNSA ya es difícil. Depende. Para algunos Depende. quizás sí, pero para otros no. Todo va a depender de esto que estamos hablando hoy. Y de los hábitos que se van construyendo, porque lamentablemente uno en la secundaria no construye buenos hábitos, ¿no? De trabajo y de estudio. Y cuando digo hábitos, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con técnicas más que nada, pero es esto de, bueno, tengo el hábito de levantarme temprano, me doy una ducha, salgo temprano de mi casa. Sí, esto que parece una obviedad hace a una conducta, ¿no? Y a que después eso se torne algo natural, ¿no? No necesitamos, ay, el esfuerzo de levantarme, un sacrificio y lo pienso, no, mejor me quedo con este frío, está tan calentita la cama. En realidad, ese segundo que tenemos de duda y de vacilación y si voy, no voy, ya genera un desgano que hace, como dice el profesor, que sea difícil, ¿no? En cambio, si lo hago sin pensar demasiado, va a ser fácil y se va a terminar convirtiendo en el hábito, ¿no? Bueno, vuelvo de la universidad y estudio. Fíjense, hay un profesor que teníamos nosotros, que yo siempre lo cito porque era muy particular, era nuestro profesor de física. La primera clase, él nos decía, ¿cuántas horas estudian? Y nosotros decíamos, bueno, pero contando las horas de clase acá, no, ¿cuántas horas estudian en su casa? Y bueno, depende el día, porque hay clases que nos llevan más tiempo, a veces llegamos más tarde a la casa, pero más o menos 2, 3 horas diarias. Bueno, así no se puede, nos decía, así no se puede avanzar en la carrera.
Los estudiantes de Harvard estudian más de 8 horas diarias, ¿no? Estudian más de 8 horas diarias. O sea, van a clases, cuando vuelven de clases, estudian 8 horas en su casa. A mí, la verdad, me parece una exageración. Entonces ya ahí ya no tenemos vida, no comemos, no dormimos, sacrificamos el sueño y todas esas cosas que lógicamente tampoco es bueno, ya lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Pero no sirve que yo vaya a la universidad, tome la clase, cierre la carpeta y me vaya a mi casa a ver la tele. No, tengo que volver a mi casa, revisar mis apuntes, ver lo que tengo que hacer para mañana, para pasado mañana, lo puedo ir ya avanzando para no tener mañana tanto estar así con la soga al cuello, con las cosas. O sea, me tengo que organizar. Esa es la palabra. Organizar y ocupar de las cosas, no dejar para después, ¿no? El momento es ahora, el momento es el presente y lo tengo que hacer hoy. Mañana ya veremos. Si mañana me queda tiempo, hago otras cosas, me voy al centro, a comprar algo que necesito, hago otras cosas, ¿sí? Cocino, saco a pasear al perro, pero ahora no. Si yo tengo un coloquio mañana, hoy tengo que estudiar para mañana. No puedo estudiar en el colectivo o 5 minutos antes de ingresar a la clase, ¿sí? Bien. Si no hay más dudas, paso a la última diapositiva. Penúltima. ¿No hay más preguntas? Bueno. De todas maneras podemos volver, no hay problema. Bueno, y me surgieron estas preguntas. ¿Y si no puedo? O la cabeza no me ayuda, no me da la cabeza, dice, hay gente que dice eso, ¿no? O me olvido lo que estudio. Hay gente que piensa con cierto determinismo genético, ¿no? Que no nació para estudiar o que el cerebro no le da. Ay, no, dice, fulano estudió, pero claro, no pudo terminar porque no le daba la cabeza. ¿Qué significa esto de que no me da la cabeza o que mi hermano sabe más que yo o es más estudioso que yo soy la única de la familia que estudió, ¿no? Pues los otros no. En realidad, eso no existe, ¿no? Según las neurociencias, el cerebro es plástico. ¿Qué significa que es plástico? Que puede adaptarse en función de las circunstancias. Si yo lo exijo, puede dar mucho, mucho más de lo que da. Ahora, si yo me quedo con que no entiendo, chiquitito, mientras menos no lo trabajo, menos áreas del cerebro se activan. Hay un estudio que se hizo con los taxistas de Londres, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, lo leí hace poquito. Los taxistas de Londres dice que tienen ciertas áreas del cerebro muy desarrolladas, que son las áreas que están vinculadas con la organización espacial, ¿no? Hay un área del cerebro que, digamos, nos permite la ubicación espacial. Y Londres, ustedes saben que es una ciudad enorme que tiene miles de calles y los taxistas obviamente que se recorren toda la ciudad. Pero ellos no tienen tiempo de andar con el GPS ni nada. Directamente alguien les dice, voy a la calle tanto, taxista parte y llega a destino sin ningún problema. E incluso retiene en su memoria las calles que están cortadas o donde hay algún problema que no se puede pasar. Dice que mientras más tiempo pasaron los taxistas haciendo su trabajo, más les creció esa área del cerebro, más se desarrolló. O sea, activaron más circuitos neuronales, ¿no? Eso es, digamos, parado con otro que lleva muy poco tiempo haciendo ese trabajo, es muy evidente la diferencia. A partir de eso y del estudio de otra gente, digamos, también se hicieron estudios de los cerebros de algunos soldados que recibieron un balazo, por ejemplo, en la cabeza y que quedó anulada cierta área del cerebro, o que tuvieron un accidente, en fin, haciendo, digamos, este tipo de análisis, se han dado cuenta de que, en primer lugar, se pueden generar más neuronas, ¿no? Antes se creía que no, que habíamos nacido con X cantidad de neuronas y moríamos con menos porque se iban muriendo con la vejez, ¿no? Vamos perdiendo. En realidad no es así. Las neuronas se pueden generar en la medida que las podemos, que las necesitamos, digamos, que se exige más al cerebro.
que la atención se entrena, o sea, puedo entrenarme en atender algo. A veces la gente dice, yo no puedo porque empieza a hablar alguien y se me va a la cabeza. Bueno, eso es ejercicio, ¿no? Hay que ejercitarse en la atención. Y hay ciertos juegos, ¿no? Juegos que vienen para el celular y juegos de la Play, que también se descubrió eso, que ayudan a la concentración, ¿no? Hay un jueguito muy particular que yo lo bajé, no me acuerdo cómo se llama, que se lo utiliza en la gente que tiene Alzheimer o que han tenido algún problema, un ACV, por ejemplo. Entonces, para que puedan volver a entrenar ciertas áreas del cerebro, juegan a ese juego. El juego consiste en un muñequito que va como un tipo Pac-Man, digamos, va por un circuito juntando moneditas, pero al mismo tiempo va haciendo sumas. Entonces, uno no puede, digamos, perderse un segundo del juego porque lo pierde. Entonces, va por un caminito, juntan moneda y al mismo tiempo va haciendo cálculos matemáticos, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces dice que eso ayuda mucho a poner en circulación, digamos, ciertas zonas del cerebro que no están trabajando. Y la creatividad, no nacemos creativos. Esto es una mentira que nos han hecho creer que, ay, no, fulano es artista, es creativo, compone música. Compone música porque tiene facilidad para hacerlo, pero nosotros podemos tener creatividad en otras cosas, ¿no? La creatividad también se entrena, también necesitamos tiempo para hacerlo y la verdad es que, como yo les digo a mis alumnos cuando ellos empiezan a hacer los proyectos de las prácticas, se necesitan momentos para el trabajo. Yo puedo sentarme a pensar la solución a un problema. Obviamente en ese momento no se me va a ocurrir la solución, es muy probable que no. Entonces hago un parate, como dicen los investigadores, paro el pensamiento, pienso en otra cosa, me voy a hacer otra cosa y mi cerebro seguirá trabajando y pensando en la posible solución a ese problema. Mañana, cuando me levante, ¿no? Ya descansada, después de haber dormido bien, se me ocurra la solución. O no, seguiré pensando y volveré a hacer otro parate y así sucesivamente. En algún momento se nos van a ocurrir cosas fabulosas, pero hay que darle tiempo. El cerebro no es así, chasquido y sale la solución. No, necesita tiempo y tiempo de descanso. Por eso les puse algo que también la neurociencia ha reafirmado. Hay cosas que ya se sabían, pero reafirmado gracias a las investigaciones. ¿Cuándo mejora el funcionamiento cerebral? Cuando hay ejercicio físico regular. Con esto de regular queremos decir, no es que voy a jugar al fútbol el sábado y el otro ya no voy. No. Regular significa actividad física por lo menos 3 veces por semana, 1 hora diaria o todos los días 20, 30 minutos. Es lo mínimo que se pide de actividad. Actividad física me refiero no ir al gimnasio, levantar pesas, puede ser salir a caminar, dar una vuelta, ir hasta la plaza y volver, no es tampoco el ejercicio, ¿no? Pero bueno, si les gusta ir a salsa o hacer otras cosas, está bien. Actividades de relajación, respiración, yoga, contemplación. ¿Saben lo que es la contemplación? Es sentarse, bueno, me voy al río, por ejemplo, el río Vaqueros, me siento en una piedra, me voy a tomar mate, descanso un rato mirando el agua, eso es contemplar el río, nada más, ¿sí? O me voy, salgo al balcón de mi casa y miro el cerro, lo miro, nada más miro las aves, 5 minutos, 10 minutos, nada más, no es necesario. Tampoco no lo puse acá, pero también hay otra actividad que se llama mindfulness, ¿no? Que lo deben haber escuchado, incluso hay gente, hay coach ahora que hacen el mindfulness. Es un tipo, digamos, yoga, pero de la mente, ¿no? Es pensar en cada cosa que hago, pero concentrado o concentrada en eso. Estoy comiendo, no estoy tirándome la comida así, abriendo la boca y que pase, no, tranquilos, despacio, ¿sí?
viendo cada bocado, ay, qué rico que está este tomate, qué rojo, la textura, el sabor, eso es mindfulness, ¿sí? O leer un libro y disfrutarlo al libro, no leerlo para saber el final de la historia, no leerlo y disfrutar cada punto del libro, ¿sí? Bajar un cambio. Eso es lo que se está pidiendo. Para poder aprender, uno tiene que estar relajado. Si uno está apurado porque quiere ya, no, es imposible. Buena calidad del sueño. Los estudiantes generalmente sacrificamos sueño para poder hacer otras cosas. Entonces, como quiero ir al té que organiza la fulana o la mateada que organiza Perengano en tal parte, entonces, ay, bueno, voy a dormir menos y estudio a la madrugada. No sirve, ¿no? El cerebro necesita descansar, porque mientras ustedes estén durmiendo, van a estar procesando todo lo que han estudiado durante el día. Entonces necesitan como mínimo 8 horas diarias por la edad que tienen, ¿no? Mínimo, dije. Si son 9, mejor. Buenos hábitos nutricionales, o sea, chao comida chatarra, eso déjenla para el fin de semana, para momentos así especiales, pero necesitan comer mucha fruta, mucha verdura, sobre todo, ¿sí? Carne, los que son veganos, cuidarse con ese tema de los aminoácidos, que tienen que buscarlos en otros alimentos, o las proteínas, en fin, una cosa más o menos que acompañe a todo este proceso. O sea, no es cualquier cosa. Estudiar lleva su tiempo, como dijimos, su esfuerzo y su sacrificio. Y para eso tenemos que estar a tono con todas las actividades que hacemos. El cerebro gasta mucha energía. Estaba viendo el otro día, no me acuerdo exactamente, no les voy a mentir, muchas kilos para alimentarse bien. No sirve comer galletita y mate nada más, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos. Gracias por atenderme, si es que están ahí, porque la verdad es que no los veo a todos. Y bueno, acepto preguntas ahora. Sí. Bien. ¿Profe? Sí. ¿A qué se refería cuando en la diapositiva decía que el cerebro es plástico? A eso, a que se adapta. Plástico significa todo, cuando vos veas, hablen de la plasticidad, en general en biología también se utiliza mucho ese término, se refiere a eso, que es adaptable a las actividades. Entonces, una persona puede no tener buena memoria, como yo dije recién, pero puede entrenarla a la memoria y puede mejorarla. Entonces, en el caso del ejemplo que di de los taxistas, el taxista que recién empieza a trabajar tiene poca memoria y se maneja más que nada con GPS. El taxista que lleva 15 años trabajando con el taxi, se sabe todas las calles, todos los lugares de memoria, ¿sí? Entonces, porque hay un buen entrenamiento del cerebro. ¿Se entiende, Gaby? Profe, yo a modo de comentario nomás con lo que Sí. comentaba de, bueno, las distintas personalidades y los distintos logros de cada uno. Sí. Bueno, a lo largo de la cursada, uno también cuando va estudiando distintas teorías, distintos conceptos, y que ven personalidades, no sé, en el caso de esta materia, cuando veíamos a Piaget, o no sé si nos vamos más por el lado de las ciencias prácticas, no sé, si pensamos en un, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el Newton, por ejemplo. Sí. Nada, nos decimos cómo se le ocurrió tal ley o tal concepto, pero resulta que cuando nos ponemos a estudiar la historia o nos ponemos a analizar la vida de esta personalidad, vemos que no es que de un día para el otro de la nada surgió el cálculo por osmosis, ¿no? Que ya tenía toda una preparación previa y eran personas que se internaban haciendo cálculos y, o sea, y a raíz de eso fueron surgiendo las cosas, digamos, como para ejemplificar, no sé, un poco lo que usted comentaba. Muy bien, Ana. Y sabes que ahí, digamos, lo que ahora se define como creatividad es
esa capacidad que las personas tienen de vincular cosas que ya saben, ¿no? Esa es la creatividad, es decir, la capacidad de, tengo en este cajón guardado de mi mente tal cosa, en este otro cajón tal otra, y entonces, ¿cómo hago para armar con todo lo que sé algo diferente? Hay un ejemplo me hiciste acordar con esto de Newton, un ejemplo con las pinturas de Picasso. Dice, ¿por qué Picasso logró unas pinturas tan raras, tan originales? Qué creatividad que tenía Picasso. La creatividad que podría haber tenido cualquiera de ustedes. No era una persona, digamos, fabulosa. No, mentalmente era igual que cualquiera. Él dice que fue una noche a cenar con unos amigos, a la casa de unos amigos, y más que nada porque estos amigos habían viajado a África y trajeron cosas, ¿no?, de África y se las querían mostrar. Y entre otras cosas trajeron artesanías de África. Y esas artesanías hechas en madera, en barro, etc. Él vio las artesanías, se quedó con la idea de esas imágenes, se fue a su casa y esa noche no durmió. Empezó a ensayar dibujos, ¿no? Hasta que le encontró la forma, con los dibujos que él ya hacía, más las artesanías, encontró una forma de pintar totalmente diferente, imágenes que nadie había pintado hasta ese momento. O sea, no es que se quedó sentado y le cayó del cielo la idea, no, fue tratando de compaginar cosas y a eso nos referimos con el tema de la creatividad y las cosas que ya sabemos, es unir cosas, ¿no? Lo más difícil para los estudiantes, cuando ya cursan las últimas materias, es, por ejemplo, formular preguntas. ¿Y por qué es, digamos, difícil? Formular preguntas porque generalmente no nos preguntamos cosas, no nos preguntamos nada y en realidad vamos a ser biólogos. Y la primera cuestión es que los biólogos se tienen que preguntar cosas. Por eso les decía, lean un texto y pregúntense acerca de ese texto, acerca de ese título, acerca de esa imagen que ven ahí. Y traten de relacionarlo con cosas que ya saben, de mezclar cosas, ideas, conceptos que ya vieron en el colegio, en la universidad. ¿Y por qué se llamará reacciones redox? ¿Por qué redox? Todo tiene una explicación. Los nombres, las palabras que ustedes usan, todo tiene un sentido, todo tiene un origen. Entonces hay que ser curioso. En la medida que ustedes le empiecen a buscar el sentido a las cosas y empiecen, como les digo, a mezclar, ahí van a empezar a entender mucho. Pero generalmente cuando uno estudia memoria no se pregunta nada, ¿no? Repite como un loro y ya está. Y zafo el examen. Y cuando uno empieza a querer escarbar un poquito más allá de lo que están diciendo, ya no tienen a dónde ir, ya no tienen más recursos. Y por eso fallan los exámenes. Muy bien el ejemplo, Ana. Gracias. Bien. Otro comentario también Sí. que se me ocurría, profe, disculpe. Bien, no, está bien, estás vinculando cosas. Nada, también como analizando las distintas personalidades, Sí. porque por ahí lo mundialmente conocido son los logros de estas personas, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver, digamos, realmente la vida de ellos, se da cuenta como que también pasaron por situaciones de fracaso y que del bajón, digamos, salieron a flote y que también de un día para el otro, por suerte también, o no sé, también por supuesto fruto de su esfuerzo y todo, pero se les dio la posibilidad y pudieron aprovechar. Por ejemplo, no sé, se me ocurría la vida de Einstein, porque uno lo conoce mundialmente por su teoría de la relatividad, pero cuando uno empieza como a indagar un poco en la vida de él, te das con que él ya había presentado otras teorías, que fue rechazado, que lo tildaron de loco y que se tuvo que morir como para que después realmente le den el reconocimiento merecido y cosas así, ¿no? Como que todos estamos, nadie está exento, digamos, de esas cuestiones. Así que, y generalmente muchos de ellos eran malos alumnos en la escuela, ¿no? Muchos de ellos eran algunos, les costó terminar, digamos, la escuela primaria o la escuela secundaria. Hay muchas historias así.
Porque, bueno, obviamente tenían cierta genialidad que no iba con los niveles de exigencia de la escuela. O sea, la escuela le iba por un lado pidiendo memoria y ellos tenían otra visión de lo que era el aprender y, bueno, chocaban en ese sentido. Por ahí decimos, los estudiantes se aburren en el aula. Claro que se aburren, porque a veces el docente le pide algo que no le interesa, ¿no? O sea, le pide memorizar, le pide copiar algo, lo que decíamos recién, copiar, pegar, es aburridísimo. Entonces, hay chicos que son mucho más capaces, ¿no? O buscan, tienen curiosidad y quieren hacer otras cosas y se aburren en el aula. Bien, no sé, Martín, si hay alguna otra. Sí, si no hay alguna otra pregunta, ya los chicos van a empezar a compartir el link para la asistencia. Ajá. De todas maneras, ahora, profe, yo ya voy a darles unas últimas recomendaciones en estos minutitos que quedan de clase, así que si no hay preguntas, no sé, chicos, si tienen alguna otra pregunta, si no la... El formulario de la asistencia, para que vayan al sitio de Bien, ahí Catriel acaba de compartir el link para la asistencia, y si no hay más preguntas, profe Patricia, bueno, agradecemos de nuevo, ¿no?, su importante aporte en la clase de hoy, muy importante porque más allá de la formación docente, está también la formación como estudiantes, ¿no?, para todos en definitiva, porque siempre nosotros nunca terminamos de aprender. De aprender, ¿no? Exacto, siempre estamos rindiendo examen. Así es. Estudiando y rindiendo. Así bien, yo les agradezco a ustedes esta posibilidad y bueno, dejo abierta la puerta a otro encuentro que algún momento planteamos esto, ¿no? La necesidad a veces de retomar estos contenidos cuando avanzan un poco en la carrera, porque es como que no terminan de madurar, ¿no? Y a veces hay que volver sobre algunas cuestiones y como sobre esto se investiga tanto y se están sabiendo tantas cosas nuevas, entonces podríamos armar un taller o algo en alguna otra oportunidad. Sí, sin duda, sería bastante productivo y necesario, yo creo, ¿no? Así es. Bueno, chicos, gracias. Y bueno, tengo ahí mis horarios de consulta en el box si alguien quiere preguntar cuando vaya por la UNSA. Muchas gracias, profe. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, profe, que esté bien. Gracias, chao Ruth, chao Catriel, chao. Gracias, Ariana, gracias. Profesor, marca la asistencia. Marcelina, sí, ahora. Disculpe, profesor, muchas gracias. Sí, está bien, no hay problema. Chao, profe. Chao, chicos, antes de que se vayan, yo quería comentarle que hoy, cuando termine la clase, ¿sí?, va a estar habilitado en el aula Moodle el material teórico y el trabajo práctico referido al tema anterior que vio la profesora, ¿sí? Porque vieron que tenemos un pequeño desfasaje, pero por los feriados, pero ya nos empezamos a poner al día. O sea, hoy voy a habilitar el teórico de teorías del aprendizaje y el trabajo práctico relacionado con eso, y mañana voy a habilitar, luego de la clase, el teórico y el trabajo práctico de este contenido que acaba de desarrollar la profesora, ¿sí? Entonces... Profe, disculpe, ¿entonces tenemos que entregar los dos el mismo día, el miércoles? No, como era al comienzo, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan que un práctico se entregaba el miércoles y el otro práctico se entregaba un lunes y el otro práctico se entregaba el miércoles? Así habíamos organizado, ¿se acuerdan? No, profe, eran los dos trabajos prácticos el mismo miércoles nomás. Los dos trabajos prácticos el miércoles. Sí, tenés razón, Joaquín. Así. Uno a las 12. Pero creo que digamos, uno tenía una hora antes y el otro tenía otro horario. Así es, Anabel, que después habíamos modificado el horario por pedido de ustedes, ¿se acuerdan? Así que así vamos a seguir con la misma modalidad, porque en estas 2 semanas que quedan, digamos, de clase, ya volvemos al ritmo habitual. Entonces,
así vamos a hacer. El trabajo práctico, entonces, de hoy, que quede habilitado, y el de mañana se entrega hasta el miércoles, en esos horarios que ya habíamos acordado. Profe, disculpe, yo no estuve los primeros días de clases, no sé si se acuerda que yo entré un poquito más tarde. Entonces entregamos un trabajo práctico el miércoles. Sí. Y el otro también el miércoles. También el miércoles en distintos horarios. Uno se entrega a las 12 del mediodía y el otro a las 18 horas. Creo que habíamos quedado así, ¿no, chicos? Ya me voy a fijar bien en los anteriores. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces ahora sí, esa información nomás quería pasarles, recordarles, así que no se olviden que yo ya voy a habilitar ahora ese nuevo teórico y el nuevo práctico. No se olviden de firmar la asistencia, por favor, antes de retirarse de la clase. Hay compartir, profe. Mañana, profe. Bueno, hasta mañana, chicos. Ahí Catriel volvió a compartir el link de la asistencia.